de la doctrina de la iglesia, hace domingos atrás. El texto base está en Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. ¿Cuántos tienen la hoja todavía? No, se perdió. Entonces aquí nosotros habíamos compartido el material de la clase y estábamos viendo que ¿a qué nos referíamos con la doctrina de la iglesia? Estábamos hablando que la palabra doctrina significa conjunto de enseñanzas, de ideas, de principios básicos defendidos por un movimiento, ya sea religioso, ideológico, político. Eso es doctrina. Hablábamos también la importancia de la doctrina, porque la doctrina es la base de nuestro nuevo estilo de vida cristiano, según Romanos capítulo 6, verso 17. Y el mensaje central, la idea central es que nuestra doctrina enseña, según Efesios 4, 4 al 6, de una iglesia, un Espíritu Santo, una esperanza, un Señor Jesucristo, una fe, un bautismo y un Dios. Eso es lo que comenzamos a ver el día anterior. En primer lugar, vimos entonces Efesios capítulo 4, 4 al 6. Dice el apóstol Pablo que mantengamos la unidad. ¿La unidad en qué? Y él comienza a desglosar cuáles son los aspectos que tenemos que estar unidos. En primer lugar, un cuerpo, dice la palabra. Estamos recordando ahorita lo que vimos al día anterior. Cuando hablamos de un cuerpo, ¿a qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Un cuerpo es ¿qué? La iglesia. Entonces, cuando la Biblia dice un cuerpo, ¿a qué se refiere? Correcto, pero está diciendo una sola iglesia, una iglesia unida. Y allí es donde dijimos, bueno, nuestra doctrina, como credo, como los principios, las doctrinas básicas que creemos nosotros, lo primero es una sola iglesia, porque la Biblia habla de un solo cuerpo. Eso es lo primero. Si alguien le pregunta a usted de otra iglesia, otra religión, o un inconverso le dice a usted, ¿cuál es su credo? ¿En qué creen? ¿Cuál es su doctrina básica, la enseñanza? Bueno, está en Efesios 4, 4 al 6. Primero, una sola iglesia. Allí, nosotros teológicamente hablando, vemos acerca de la eclesiología y la antropología teológica. Y hablábamos de Colosenses 1:18, donde la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que esa comparación que usa el apóstol Pablo es para que nosotros podamos entender, así como funciona el cuerpo humano con los miembros, así es la iglesia, dice Pablo. Fundada en día de Pentecostés con el Evangelio, Mateo 16, 18 y 19, Hechos capítulo 2. Ahí que comentábamos que no es necesario ubicarnos una línea histórica que nos conduce desde nosotros hasta el Nuevo Testamento, hasta la iglesia en Jerusalén, sino que lo relevante aquí es todo aquel en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar, oye el verdadero mensaje y obedece a la verdadera doctrina, esa persona se convierte en parte de esa misma iglesia. También hablábamos de que los apóstoles iniciaron la iglesia y cerca de 3,000 se bautizaron. Ahí comenzó la fundación de la iglesia y ahí comenzaron sus miembros. Hablábamos sobre la obra o misión de la iglesia, que debe ser una sola. Ahí involucra los temas del culto, de la organización. Y hablábamos también del ser humano. Ahí en esta parte comprendemos teológicamente la naturaleza del ser humano. Después, el apóstol Pablo sigue hablando de la doctrina. Y la doctrina es un espíritu. Un espíritu. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la parte de la teología que estudia al Espíritu Santo y se llama neumatología. En la neumatología aprendemos quién es, no qué es, sino quién es el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice un solo cuerpo, una sola iglesia, pero un solo espíritu deben estar claros
de quién es el Espíritu Santo y de haberlo recibido para que el Espíritu manifieste el fruto en nosotros. Aquí entonces vemos que esta unidad doctrinal es fundamental. Comentábamos los días pasados que muchas iglesias pueden existir, muchas religiones, pero si el Espíritu Santo no está presente, no es iglesia verdadera. Y para que el Espíritu Santo esté presente en la iglesia, se requiere creer, conocer en el verdadero Espíritu Santo y obedecerlo de forma tal que lo recibamos. Entonces, aquí es donde aprendemos sobre la persona y obra del Espíritu Santo, la naturaleza que es divina del Espíritu Santo, los dones, su obra en el Antiguo Testamento, en la iglesia, en Cristo y en el creyente. Luego estuvimos hablando del tercer punto doctrinal que nos debe unir a todos, la escatología. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:4-6, una esperanza, una sola, una misma esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, es todo lo que la Biblia enseña con respecto a las cosas futuras que esperamos. Y ahí es donde decíamos que la doctrina nuevamente es fundamental porque no podemos tener diferentes esperanzas. Que una iglesia tiene una esperanza de que va a haber un milenio todo extraño, otra tiene otra esperanza de que va a haber un rapto. Es decir, que algunas iglesias creen en un concepto llamado rapto. ¿Y qué es rapto? De que el Señor se va a llevar a su iglesia, pero va a desaparecer, los elegidos van a desaparecer. Y han habido videos en internet, en YouTube, en TikTok, que lo puede ver, cómo es ese arrebatamiento, ese concepto que tienen. De que están dos personas, por ejemplo, y de repente están unos en una iglesia también, y que de repente desaparecen y solo queda la ropa. Esa es la esperanza que algunos tienen y el resto queda ahí. Y el resto queda desesperado porque hay gente desaparecida y salen las noticias, pero nada que ver. La Biblia dice, todo ojo le verá. Entonces, hay esperanza, pero la Biblia dice una sola esperanza. Hay que tener. Entonces, en la esperanza tenemos el concepto de la escatología. Ahí hablamos de la resurrección de los muertos, de la manifestación gloriosa de Jesucristo, del juicio final, de la vida eterna en los cielos. Ahí se habla del concepto del infierno, hablamos del estado intermedio, de la muerte, y están todos los textos. Después caíamos al cuarto punto doctrinal que debemos de estar unidos, la cristología. Cuando hablamos de cristología, hablamos de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de tener unidad cristológica. Unidad cristológica. Porque a lo largo de los siglos han habido discusiones sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estudiamos un poco de cristología, nos encontramos que desde el primer siglo y pasando por los siglos y pasando también por los diversos concilios que se celebraban, comenzamos a descubrir las diferentes herejías con respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hablamos de los docetistas. Los docetistas creían, por ejemplo, que Jesucristo no se había encarnado, sino que parecía hombre, pero no era hombre. Entonces Juan dice, no es cierto eso, el que niega que ha venido en carne Cristo es el anticristo más bien. Luego está el arrianismo, que hoy tenemos el nuevo arrianismo en la religión o en la iglesia, los testigos de Jehová. Y el arrianismo consiste en creer que Jesucristo es una criatura, es una persona creada por Dios Padre, que no es eterno y que no es igual a Dios, sino que es una criatura, la más excelsa, pero al final una criatura. Y ahí es donde usted se da cuenta, donde al decir Pablo, un solo Señor, un solo Cristo, debemos de saber, debemos de estar claro cuál es el concepto, la creencia, lo que creo acerca del Señor Jesucristo. Y no es como que no importa la iglesia o la religión donde vaya. Yo voy aquí, pero yo tengo un tío o una tía que es testigo de Jehová y ahí va. Él le sirve al Señor. No, no le sirve al Señor, porque cree en un Señor creado.
en un Señor creado. Entonces no es el mismo Señor. Entonces tenemos el arrianismo, por poner otro ejemplo, que Jesucristo es una criatura y que es un ángel más bien creado por Dios. Luego tenemos el sabelianismo, que es otro modelo, otra herejía, que es lo que actualmente algunas iglesias llamadas Iglesia de Jesucristo, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que tienen la herejía del sabelianismo, que el sabelianismo es creer que Jesucristo es el mismo Dios Padre y el mismo Dios Espíritu Santo. Entonces, dicen, no, es que Jesucristo es solo el Señor Jesucristo y el Padre es una forma de ser de Cristo y el Espíritu es otra forma de ser, pero del mismo Cristo. Entonces, la palabra nos anima a tener una unidad doctrinal en cuanto a la cristología, porque la fe en Cristo es la que salva, ¿sí o no? Si yo creo, mi fe está puesta en un Cristo arriano, entonces no puedo ser salvo. Si mi fe está puesta en un Cristo docetista, no puedo ser salvo. Si mi fe está puesta en un Cristo sabeliano, entonces no puedo ser salvo. Ahí es la importancia de la doctrina de la iglesia, específicamente hablando de la persona y obra de Jesucristo. Entonces, aquí nos quedamos en cristología. Entonces, vamos a leer algunos textos para irlos comentando y vamos a pedirle al hermano Roberto Antonio que pueda leer 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Y vamos a pedirle a la hermana Tita que pueda leer, por favor, también 1 Corintios 15, 1 al 4. El hermano Luis, buscar Hebreos 1, 1 al 2. La hermana Lilia en Apocalipsis 17, 14. Y hermana Yadir, Hebreos 5, 7 al 10. Ahí lo tenemos, estamos en Cristología. Entonces, hermano Beto, 1 Timoteo 3, 16. ¿Qué dice? Hay que encender el micro. Ahí está, ahora sí, gracias. Correcto. Amén, gracias, hermano Roberto. Aquí está. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que Cristo fue manifestado, Dios por el contexto, pero está hablando de el Hijo, manifestado en carne, manifestado en carne. Que la persona de Jesucristo viene y le dice a los apóstoles, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo se manifestó Dios? En carne, porque vino en carne, no parecía carne, sino que se manifestó en carne, dando un golpe duro a los docetistas, por poner un ejemplo, que el docetismo, como dijimos, es una de las ramas gnósticas del primer y segundo siglo. Entonces, siguiente texto, 1 Corintios 15, 1 al 4. Bien, gracias, hermana Tita.
Ahí estamos hablando de la resurrección, de la muerte, sepultura y resurrección. Entonces, nuestra doctrina habla de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Resucitó entre los muertos, resucitó de verdad. No, como dicen algunas religiones, resucitó en espíritu, que se apareció su espíritu. No es cierto. Resucitó de entre los muertos. Cuando la Biblia dice resucitó de entre los muertos, está indicando que estaba muerto efectivamente como los demás muertos. Por eso entre los muertos estaba. Y resucitó de entre ellos. Era un muerto más y se levantó. Eso es lo que significa cuando dice la Escritura resucitado de entre los muertos. Así como todos los demás muertos. Pero si nosotros creemos de que el cuerpo de Jesucristo sí murió y se hizo polvo, pero su espíritu apareció, entonces no resucitó. ¿Ya se fijó? Entonces no resucitó. Entonces, esa es la doctrina que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver Hebreos. Hermano Luis. Amén. Gracias, hermano Luis. Aquí es donde vemos los oficios y dignidades de Cristo en la cristología. Ahí, como leyó el hermano Luis, él es el profeta último, definitivo y máximo. O sea, el vocero de Dios máximo y definitivo. Dice que ahora, en los últimos tiempos, Dios habla a través del Hijo. Entonces, todo lo que el Hijo diga es lo que Dios dice. Entonces, es el profeta máximo. También es el sumo sacerdote y rey de reyes, porque dice que lo constituyó heredero de todo. Gobierna todas las cosas. Entonces, la persona de Jesucristo es el máximo profeta, pero no un profeta más. Muchas iglesias, religiones lo tienen como un profeta más. Como la religión de los árabes, tienen a Jesucristo como un profeta más, pero no como el profeta definitivo, no como el rey de todos los reyes, no como el sumo sacerdote. Entonces, no es lo mismo Dios, nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que Alá. Y a veces cuando no sabemos, nosotros a veces por bromear decimos que Alá te bendiga. No, Alá no es el mismo Dios de la Biblia, es diferente. Es diferente. No es como que Alá es Dios, pero en otro idioma, es otro Dios. Cuando usted lee el Corán, es otro Dios, no es el mismo Dios. Entonces, el Señor Jesucristo es profeta, es sumo sacerdote, es rey de reyes, definitivo, definitivo. Y esa es la doctrina que tenemos nosotros. Entonces, porque todo está centrado en la persona y obra de Jesucristo. Lo definitivo está en Jesucristo. Entonces, y no como salió diciendo el Papa, todos los caminos, como habla, todos los caminos conducen a Dios. Mentira. ¿Qué dice la palabra? Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso dice la palabra. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Entonces, Apocalipsis, ¿quién lo tiene? Hermana Lilian, Apocalipsis 17:14. Bárbaro. El Cordero los vencerá porque es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Y Hebreos 5:7 al 10.
Amén. Gracias, hermana Yadira. Ahí está, Cristo sumo sacerdote. Entonces, esa es la parte de la cristología que debemos de tener claro. Debemos de estar al 100%. Ahora, la quinta parte de la doctrina que está hablando Pablo en Efesios 4, 4 al 6 es una sola fe. Mire qué bonito, vamos a leerlo, sí. Vamos a volver a leer para entrar en contexto, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestra hermana Diana. Le vamos a pedir a nuestra hermana Diana que pueda leer Efesios 4, 4 al 6, por favor, gracias. Efesios 4, 4 al 6. Bienvenido, hermano Luis. Entonces, veamos, correcto. ¿Qué dice Efesios 4, 4 al 6? Ahí es donde está nuestra doctrina, la doctrina de la iglesia. Bien, gracias, hermana Diana. Aquí entonces nos centramos en la parte que leyó la hermana. Después de leer un Señor, dice una fe, una sola fe. ¿Y a qué nos referimos con fe? Que no es lo mismo esperanza, ojo. Ya leímos que Pablo dice una misma esperanza, pero no es lo mismo esperanza que fe. La esperanza es lo que yo espero del futuro. Sí, necesito fe para guardar la esperanza, pero la fe es algo muy importante. La fe tiene que ver con dos elementos acá. Cuando dice una sola fe, ya mencionó la iglesia, mencionó a la persona de Cristo, al Espíritu Santo, mencionó la esperanza, ahora habla de fe. Cuando habla de fe, habla de dos elementos, de las escrituras y de la soteriología. De las escrituras y de la soteriología. ¿Por qué? Porque la fe es el medio para ser salvo y la soteriología estudia la salvación. Entonces, una sola fe tiene que ver con una misma salvación. Pero también la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, la fe tiene que ver con las escrituras. Ahí entonces es donde nosotros vemos la parte de la teología que estudia las escrituras. Y ahí hablamos de no solo estudio bíblico de la Biblia, sino de otros estudios, porque dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Dice el apóstol Pedro que debemos de tener respuestas para todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, hay muchas personas que cuestionan, que dicen, ¿y cómo sabe usted que la Biblia es la palabra de Dios? Otros dicen, ¿cómo sabe usted que los libros que están en este canon significa para de medir, pero canon en esto se refiere a el conjunto de libros que forman la Biblia y que hay otros libros que fueron descartados, pero que los que están aquí son los que están formando el canon. O sea, los oficiales que creemos que son la palabra de Dios. Entonces, hay personas que nos van a decir, pero ¿sabes tú? Me dicen a mí, por ejemplo, que el canon lo determinó la Iglesia Católica. El concilio en la Iglesia Católica determinó esos 66 libros que tienen ahí. Entonces uno dice, ¿y cómo le va a responder? Otro va a decir, ¿y sabes tú que Tercera de Juan, cómo sabes que Tercera de Juan es palabra de Dios? Entonces, esto es donde se analiza en las escrituras. ¿Qué son las escrituras? Cuando la Biblia dice acerca de las escrituras, ¿a qué se está refiriendo? Cuando se refiere a las otras escrituras. Entonces, aquí es el estudio de las escrituras, pero también el estudio de la soteriología. Soter significa salvación. Soterio, porque soter es salvador. Soterio es salvación. Y logía, estudio la salvación. Entonces,
Vamos a leer con la hermana Elia, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y luego vamos a leer con la hermana Yuri, Romanos 10, 17. Y luego con la hermana Belinda, Romanos 1, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17, la hermana Elia. Hermana Yuri, Romanos 10, 17. Hermana Belinda, Romanos 1, 16 y 17. ¿Cómo dice? 16 y 17. Hermana Angélica, primera de Juan 2, 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hermano Jesús, Hebreos 2, 17. Ahí está, tiene chance para buscarlo, ¿no? Queda de último. Hebreos 2, 17, hermano Jesús. Hermana Angélica, primera de Juan 2, 1 y 2. Hermana Belinda, Romanos 1, 16 y 17. Hermana Yuri, Romanos 10, 17. Hermana Elia, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahora sí. Amén, correcto, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué leyó la hermana Elia? Bueno, que la escritura es inspirada por Dios. Aquí, entonces, donde se estudia la inspiración de las escrituras. ¿Qué significa que sean inspiradas? ¿Qué significa inspiración? Aquí se analiza. Ojo, aquí, obviamente, todo este es un estudio largo y extenso. El objetivo es ver en síntesis cuál es nuestro credo, nuestra doctrina. Nuestra doctrina enseña de una iglesia, un Espíritu Santo, una esperanza, un Señor Jesucristo, una fe, un bautismo y un Dios. Pero luego todo eso se desglosa, como ya hemos visto en todos los subtemas. Uno de esos subtemas entonces es la inspiración de las Escrituras. ¿Cómo sabemos que las Escrituras son inspiradas? ¿Y qué significa eso de inspiración? Ahí se mira, acá. Ahora, ¿qué sigue? Romanos 10, 17, vamos a ver. Correcto, gracias. Ahí está. La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo sucede la fe al escuchar la palabra de Dios? Eso es lo que se analiza acá. Siguiente texto. Amén, correcto. Entonces, una fe, porque dice la palabra, la salvación se revela por fe y para fe. Entonces, cuando dice una sola fe, es en la salvación. Siguiente texto. Amén, excelente, gracias, mi estimada Angélica. Siguiente texto, Jesús. Amén. Entonces, aquí se analiza la expiación, los pecados del pueblo, expiarlos a través de Jesucristo. Luego de esto, caemos al la sexta doctrina de nuestra doctrina. Y aquí es la segunda parte de la soteriología, continuando con esto. Porque, ¿qué dice ahí en Efesios 4, 4 al 6? Dice, un cuerpo,
un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, e inmediatamente dice un bautismo. Mire qué interesante, un bautismo. ¿Cómo esto es clave? Que entra dentro de esta doctrina eclesial. Y entonces, y aquí es donde vemos cómo determinamos, aquí, esta es la parte más fácil, aquí llegamos a la parte más fácil, perdón, de cómo sabemos qué iglesia es verdadera y qué iglesia no es verdadera. Esto está fácil, relativamente fácil de saber. No es como que yo estuve en la iglesia tal antes de venir acá, yo estuve en la iglesia tal, y como que a veces cuando venimos de varias iglesias aquí, nosotros contamos con todo ese tiempo que estuvimos, no. En todo ese tiempo que estuvimos en iglesias que no son de Cristo, que no son de Dios, no las cuente. No funciona. Ya, no tiene que contar eso. No vale. No tiene que contar. Usted comenzó su vida cristiana en el bautismo, que dice ahí. Dice, una fe, un bautismo. Hay un bautismo. Entonces, ¿cuál es el acto en el cual una persona se vuelve discípulo o cristiano? Es en el bautismo. Mateo 28, 18 al 20 dice, hagan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que obedezcan todas las cosas que les he mandado a ustedes. Aquí está. Uno se convierte en discípulo en el bautismo, pero hay un solo bautismo. Cuando hablamos de bautismo, ¿hablamos de soteriología? Sí. ¿Por qué? Y acabamos de hablar de la fe, y cuando hablamos de fe hablamos de salvación, y cuando hablamos de bautismo hablamos también de salvación. También. ¿Por qué? Porque cuando leemos Romanos 6, 1 al 7, nos damos cuenta que en el bautismo nosotros espiritualmente nos conectamos con el evangelio mismo, salvífico, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. En el bautismo morimos, somos sepultados y resucitamos. En un solo bautismo, sí. Entonces, pero hay muchos bautismos diferentes, y aquí es donde usted va a determinar qué iglesia es bíblica y qué iglesia no es bíblica, a través de su bautismo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Sí, podemos diferenciarla con los otros aspectos doctrinales. Sí, por ejemplo, la eclesiología, que ya la comentamos. La neumatología, que dijimos, una iglesia cree que el Espíritu Santo es una fuerza nada más y otra que es un ser. Entonces ya hay una diferencia, ahí la determina, sí. Pero más clave es en el bautismo. ¿Por qué razón? Porque el bautismo es la iniciación del discípulo. Dice la Biblia, como dijimos, Mateo 28, 18 al 20, el discípulo se inicia en el bautismo, pero luego viene la enseñanza, enseñándoles que obedezcan las cosas que les he mandado. Entonces, cuando uno predica la palabra y alguien se bautiza en la iglesia, esa persona no sabe nada del Espíritu Santo con una profundidad teológica, pero se bautizó. No sabe nada de cristología profunda, ni de neumatología profunda, ni de eclesiología, ni de soteriología, ni varias cosas al 100, pues bien amplio o profundo. Así que esas cosas las va a conocer y a aprender eventualmente. Pero ¿qué es lo que lo determina que es de la iglesia o que no es de la iglesia? Que se bautizó, como dice la palabra. Aunque en ese momento no sepa el Espíritu Santo al 100%, porque es un recién convertido. Entonces, tal vez en ese momento esa persona cree que el Espíritu Santo hoy en día da dones de lenguas. Entonces esa persona cree todavía eso. ¿Pero qué? ¿Eso significa que no es de la iglesia verdadera? No, lo que pasa es que necesita ser capacitada, ser instruida, ser enseñada. Pero la clave fue el bautismo. Entonces, por eso cuando leemos ahí, Pablo dice una fe y un bautismo. Todos participar del mismo bautismo. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 10,
Dice la palabra que todos bebimos de la misma roca espiritual en Israel. Todos bebieron de la misma agua que salía de la roca, todos fueron bautizados en el mismo bautismo, o sea, de la nube y del mar. Así nosotros todos somos bautizados en un mismo espíritu en el bautismo. Y recibimos a Cristo en el bautismo, Gálatas 3:27. Dice que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Entonces, por eso es la importancia y el énfasis, y siempre recalcamos el bautismo, porque mire lo que dice Efesios 4:4 al 6. Un cuerpo, una iglesia, un Espíritu Santo, una esperanza, un Señor Jesucristo, una fe, un bautismo. Mire cómo el bautismo entra en la misma lista de la fe. ¿Ya se fijó? ¿Ya se fijó? El bautismo entra en la misma lista de la fe, la misma lista de Cristo, la misma lista de la iglesia, la misma lista del Espíritu Santo, la misma lista de la esperanza. Entonces no es un tema menor el bautismo. No es un tema menor. Es tan importante como la iglesia, el Espíritu Santo, la esperanza escatológica que tenemos, Cristo, la fe y Dios, el bautismo. ¿Ya se fijan en eso? Esto es cosa seria. Entonces, cuando compara, cuando analiza las demás iglesias y religiones, el bautismo no lo tienen así. No lo tienen así. O no le tienen la importancia de vida, o es un bautismo completamente diferente. La Biblia dice un solo bautismo. Entonces no es como que no hay falla, porque hay muchas personas que cuando vienen aquí dicen, yo ya me bauticé. No necesito ser bautizado otra vez, porque la Biblia dice un bautismo. Pero la Biblia no está diciendo, cuando ahí dice un bautismo, no está diciendo bautizarte solo una vez. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es un solo bautismo, es que todos participamos del mismo bautismo, pero verdadero bautismo. Porque pueden haber, y hay, muchos bautismos de mentira, falsos. Entonces, un bautismo. Pero viene usted y encuentra que hay iglesias, como las iglesias evangélicas, que el bautismo es solo un paso de obediencia. Y la salvación es solo con fe en oración, pero el bautismo no es importante. Pero usted lee Efesios 4:4 al 6 y el bautismo es tan importante como la fe y los demás elementos. Hay otros bautismo de bebé, que nada que ver. Hay otros bautizados que dicen, yo me bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ajá, sí, tal como dice Mateo 28:18 al 20. Ajá, y yo me bauticé para perdón de pecados, correcto. Y recibí el Espíritu Santo. Amén, bárbaro. Entonces está bien bautizado. Si esa persona dice, yo me bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. No, ¿por qué? Porque cuando me bauticé para eso, pero creyendo que el profeta Smith es profeta de Dios. Ah, ahí ya la cantina. Allá no se puede. ¿Por qué? Porque sabemos que la escritura está completa, pero eso se analiza en el tema 5 de la fe, de las escrituras. Entonces, estamos viendo que el bautismo es clave acá. No solo fe, sino también bautismo. No es como que un bautismo de pequeño, de grande, no importa. No. No es como que en el nombre de cualquier persona. No. Todo esto es relevante. Entonces, cuando hablamos de un solo bautismo, hablamos de la soteriología, hablamos de la naturaleza de la salvación, porque en el bautismo uno es justificado. No por el bautismo es justificado, sino que en el momento en que sea bautizado, como por la fe y el arrepentimiento, está obedeciendo al evangelio mismo, que es muerte, sepultura y resurrección del Señor, que es el autor de la salvación. Entonces por eso es un aspecto soteriológico importante. Justificación, regeneración y santificación se analiza aquí. Romanos 6:4 al 7. Vamos a leerlo. Hermano Isaías, vamos a pedirle por favor a nuestro hermano Isaías que lea para todos Romanos capítulo 6, desde el 4 hasta el 7. Y luego
La hermana Belinda, Tito 3:5. Y luego la hermana Yuri, Apocalipsis 1:5. Y luego la hermana Diana, Hechos 22:16. Y luego hermano Luis, Marcos 16:16. Y luego la hermana Lilian, Primera de Pedro 3:21, hermana Lilian, Primera de Pedro 3:21. Y luego mi hermana, Primera de los Corintios 6:11. ¿Quién tiene el primer texto? Hermano, Isaías, dile. Hasta el 7, ¿verdad? Al 7, porfa. Ahí está. ¿Ya se fijó dónde está la relación entre el bautismo y la justificación? Dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Somos justificados en Cristo, en la fe en Cristo Jesús, en el bautismo, porque en el bautismo morimos con Él. Entonces, el que ha muerto ha sido justificado y resucitamos con Él. Muy bien. Entonces, ahí está el bautismo y la salvación. En los versículos que acaba de leer el hermano Isaías, se mira claramente que en el bautismo está este recibimiento de la salvación, está esa justificación por la sangre de Cristo, porque en el bautismo se aplica la sangre de Cristo. Vamos a seguirlo, vamos a ver todo eso, todos estos detalles en los siguientes textos. Siguiente versículo. Amén. Dicen algunas personas religiosas, el bautismo no es para salvación, porque la Biblia dice allí y en Efesios 2:8 y 9 que la salvación es por fe, no por obras. Y el bautismo es una obra. Nada que ver. Cuando Efesios 2:8 y 9 dice que la salvación no es por obras, se refiere a esas obras de justicia que acaba de leer la hermana. Obras de justicia se refiere a buenas acciones que yo haga o cumplir alguna ley, algún mandamiento y que esa obra me acumule los puntos suficientes para ser declarado justo ante Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, tanto en Efesios como a Tito. Ese fue Tito, ¿verdad? Tito, correcto. Dice, no, nuestra obra de justicia no nos sirve. Y esto es muy poderoso. La justicia que nosotros vivimos es la justicia de Cristo. Porque nuestra justicia, nuestras obras de justicia, no acumulan puntos para declararnos justos ante Dios. No somos justos ni inocentes ante Dios por nuestras obras de justicia. ¿Por qué? Porque aunque tengamos alguna que otra obra de justicia o buenas obras, como la tienen las personas del mundo, tenemos también en nuestro haber malas obras, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? En toda nuestra vida hemos cometido malas obras también, ¿sí o no? Entonces, las malas obras que hemos cometido anulan las buenas obras que hemos hecho y que estamos haciendo. Lo anulan completamente. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que las malas obras anulen las buenas obras? Bueno, un ejemplo rápido. Aquí en el mundo hay un sistema de justicia. Las naciones y los gobiernos tienen un sistema, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted le quita la vida a alguien? Cometió un delito. Pero si durante 30, 40 o 50 años usted fue una buena persona, un buen ciudadano, pagó siempre sus impuestos y hizo cosas buenas, todas esas buenas acciones
justas, ¿le van a eliminar el delito que cometió? ¿Sí o no? No, no lo elimina. No lo elimina. Entonces, la mala obra está, ahí está. Solamente la paga que hace Jesús en la cruz. ¿Ya? Solamente la sangre de Jesús que paga el pecado es lo que nos borra las obras injustas. Entonces, nosotros somos justificados por la fe en Cristo en el bautismo, por la sangre de Jesús. Entonces, lo que dice la hermana ahí cuando leyó, no por obras de justicia, claro, porque nuestras obras de justicia no van a borrar las malas obras. Más bien las malas obras nos declaran injustos, nos declaran culpables. Si no, dice Tito 3:5, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El lavamiento, dice, de la regeneración. ¿Lavamiento de qué? Lavamiento de los pecados. En la regeneración, ¿qué es regeneración? Volver a nacer, nuevo nacimiento. Juan 3:3-5 dice, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento claramente se mira en Romanos 6:1-7, cuando uno muere y resucita, ha nacido de nuevo. Lo corroboramos en Juan 3:3-5. Ahí está la justificación. Cuando somos lavados en la regeneración. Y en la renovación del Espíritu, porque en el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo. Entonces ahí somos renovados en el Espíritu. Hechos 2:38 lo junta todo. Bautizados para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Ahí está. Vamos a ver qué dicen los otros textos. ¿Qué dice? Siguiente. Apocalipsis 1:5. Muy bien. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, cuando en Tito 3:5 dice, el lavamiento de la regeneración es el lavamiento de nuestros pecados con la sangre de Jesús, en el momento en que nacemos de nuevo. Pero ¿en qué momento pasa eso? El siguiente texto lo va a esclarecer. Hechos 22:16. 22:16. Correcto, amén. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El lavamiento de nuestros pecados sucede en el bautismo en el nombre de Él. Por eso dice, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. O sea, invocando su nombre es que en el bautismo se haga en la autoridad o nombre de Jesucristo. Nosotros invocamos la autoridad y nombre de Cristo en el acto del bautismo para que sea el bautismo bíblico. Marcos 16:16, ¿qué dice? Amén. Ahí está, con razón. ¿Por qué dice el que cree y es bautizado será salvo? Porque es en el bautismo en fe, creer y bautizado, que somos regenerados, lavados, renovados, todo lo que leímos en los versículos anteriores, muertos y resucitados, ahí. Y por eso que todos los miembros se hacen miembros cuando se bautizan, porque cuando se bautizan reciben perdón, reciben Espíritu Santo, reciben justificación, la muerte, sepultura y resurrección. Por eso es clave esto. Primera de Pedro 3:21. Correcto. El apóstol Pedro está comparando el bautismo del diluvio con nuestro bautismo. El bautismo que el mundo recibió fue el diluvio, una condenación. Pero ahora dice, el bautismo que corresponde a esto, o sea,
el bautismo que hacemos ahora nosotros, que corresponde como un símbolo al diluvio, en nuestro caso, dice la Escritura, nos da la salvación. Nos da la salvación. Y ahí explica, no como un lavamiento del cuerpo. Por eso dice, no quitando las inmundicias de la carne, se refiere a no un lavamiento como los lavamientos judíos. Los lavamientos de manos, de platos, de todo. No un lavamiento así, sino es la aspiración a una buena conciencia. ¿Por qué? Porque yo aspiro a una buena conciencia, porque yo recibo el perdón de mis pecados cuando me bautizo por la sangre de Cristo, entonces yo tengo limpia conciencia. Ahí está. Entonces, ahora en 1 Corintios 6:11, mi hermana Campos. 1 Corintios capítulo 6, verso 11, por favor, si lo puede leer. 1 Corintios 6:11. ¿Qué dice? Amén. Dice lavamiento, ¿verdad? Dice purificación. Ahí está. ¿Cuándo fuimos lavados? ¿Cuándo fuimos purificados? Por la sangre de Cristo en el bautismo. Dice el Espíritu Santo, lo recibimos. Habla el Espíritu, habla de todo esto. Ahí está. Entonces, la última parte de la doctrina de la iglesia. Hemos visto un cuerpo, una iglesia, un Espíritu Santo, una esperanza escatológica, un Cristo, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice acá. Teología, Dios, un solo Dios. Hay un solo Dios, existencia, un solo Dios. La divinidad en la Trinidad. Aquí podemos ver claramente la Trinidad, la divinidad. Podemos ver claramente. ¿Cómo? Bienvenida hermana Sandra, hermana Lady, bendiciones. ¿Por qué podemos ver esto? Porque dice, un solo Dios, el cual es, ¿cómo dice el texto? Sobre todos, por todos y en todos. Ahí están los tres. La divinidad completa. Hay un solo Dios y Padre, correcto. Hay un solo Dios y Padre que es el que tiene la preeminencia en esta economía salvífica. Y cuando dije economía no me refiero al billete, sino me refiero a la administración de Dios en su plan de redención, de salvación para el ser humano, para rescatar al ser humano. Entonces, esto es lo que se conoce como economía divina en la soteriología, en la salvación. El Padre tiene la preeminencia, está sobre todos, pero también aparece ahí el Hijo por todos. Y el Espíritu Santo, que está en todos. Ahí se mira claramente la doctrina de la divinidad, entre paréntesis Trinidad. Aquí se analizan las cualidades comunicables e incomunicables, la naturaleza de la divinidad. Deuteronomio 6:4 dice que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero la palabra en hebreo no es unicidad, sino unidad. Cuando uno lee Deuteronomio 6:4, viene el apostólico y le dice a usted, ya ve, hay un solo Dios, es una sola persona, y es el Señor Jesucristo manifestado en diferentes modalidades, de ahí modalismos, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es el mismo ser o la misma persona. Eso no es así, porque la palabra Yechad en hebreo, cuando dice Jehová nuestro Dios, uno es, significa unidad, no unicidad singular. Así como cuando la Biblia dice que varón y hembra y ambos serán una sola carne. Serán una sola carne. Y es que somos una sola carne ya en el matrimonio. Como la fusión.
de Goku y Vegeta. Se hacen una sola persona, un solo ser, ¿verdad? No. Entonces, ¿a qué se refiere? A una unidad. Correcto, a una unidad. Entonces, ahí está. Así como el hombre y la mujer son una sola carne, pero no significa que se fusionan, porque siguen siendo una pareja, siguen siendo dos personas, sigue siendo el varón y una mujer. Aquí estoy yo, el esposo, y la esposa está allá. Ahí está, estamos separados físicamente. ¿Pero qué significa una sola carne? Ah, que son un matrimonio. Así igualito, cuando la Biblia dice Jehová uno es, se refiere a una unidad, pero no significa que hay un solo personaje ahí, un solo ser. No, porque cuando vemos el Nuevo Testamento se revela ya todo. Un Dios que está por todos, en todo y sobre todos. Entonces, y la bendición o la despedida apostólica. Segunda de los Corintios, capítulo 13, verso 14. Vamos a ver acá. Segunda de los Corintios, capítulo 13, donde vemos completa la divinidad. Segunda de los Corintios 13, 14 dice que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Amén. Ahí están. Dice uno, las tres divinas personas, dice. Lo que pasa es que no me acostumbro a utilizar terminología católica mucho, sino a como dice la palabra de Dios. ¿Ya? La divinidad, la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Misericordia de Jesucristo, amor de Dios y presencia del Espíritu Santo. Conclusión. ¿Qué es la doctrina de la iglesia? Bueno, la doctrina de la iglesia de Cristo, lo que creemos nosotros, está basada en la palabra de Dios y está formada por 7 grandes doctrinas bíblicas, las cuales son: la iglesia verdadera del Señor es una sola. Número 2, la persona del Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Número 3, la parusía, la resurrección y la vida eterna celestial, una sola esperanza. Número 4, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, cristología. Número 5, la fe, venida de las Escrituras. Número 6, la salvación por la muerte expiatoria, sepultura y resurrección de Cristo. Y número 7, la deidad plural en la unidad de Dios. Esa es la doctrina que tenemos, mire, en síntesis. Ahora tocará profundizar, ampliar todos estos aspectos, demostrar bíblicamente también. Pero esta es la doctrina de la iglesia, este es el credo de la iglesia. 7 grandes doctrinas. Una sola iglesia, un solo Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué creemos nosotros? En síntesis, para que no lo olvide, en 7 cosas creemos nosotros. En una sola iglesia, en un solo Espíritu Santo, en una sola esperanza, en un solo Señor Jesucristo, en un solo bautismo, en una sola fe y en un solo Dios. Ese es el credo de la iglesia. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos, entonces. Vamos a hacer una oración.